Para entender lo complejo que está ocurriendo en Palestina, porque de verdad es muy complejo, no es solamente que esto comenzó como creen algunos el pasado 7 de octubre, y para entenderlo en el contexto del mundo actual, yo creo que es bien importante reflexionar un poco y tener otros puntos de vista, como por ejemplo lo tiene el filósofo, profesor de la Universidad de Chile, Rodrigo Carmi, que tiene un libro súper interesante al respecto que se llama El nudo del mundo, la cuestión palestina en la era del trumpismo. Y me imagino que esto que se llame El nudo del mundo, la cuestión palestina en la era del trumpismo, te refiere al presidente Trump. Bienvenido, Rodrigo Carmi, a Palestina por siempre. Un saludo a todos los de Radio Universidad de Chile. Claro, el libro se llama El nudo del mundo, la cuestión palestina en la era del trumpismo, y básicamente consiste en lo siguiente. Es un conjunto de pequeñas columnas, pequeños ensayos, que son pequeños ensayos de batalla realmente, donde la metáfora que se utiliza es la noción de nudo, ¿no? Un nudo a veces se puede desatar y otras veces no se puede desatar, y en este caso el nudo del mundo es un nudo precisamente que está ahorcando al mundo, que lo está apretando fuertemente, y que de alguna manera constituye la metáfora de lo que es Palestina hoy día, ¿no? Y precisamente estos ensayos lo que tratan de hacer es reflexionar sobre lo que ha sido el trumpismo, no solamente en la actual administración de Donald Trump, sino en la administración respecto también de la administración anterior, vinculando de manera muy estrecha, ¿cierto?, la cuestión palestina con el surgimiento del fascismo en distintas formas a nivel global. Esa sería un poco la configuración del libro, ¿no? Palestina sería un nudo que alguna vez se amarró colonialmente, y que la tarea política del presente consiste precisamente en desatarlo, ¿no? Ese sería el nudo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta hoy día, Rodrigo, cómo se manifiesta el fascismo a nivel mundial? Bueno, el fascismo se manifiesta fundamentalmente a partir de la implementación de determinadas políticas que aplica el Estado de Israel en Palestina y las aplica en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, con Trump ya es muy clara la política de deportaciones, ya la intensificación de la policía en el ámbito universitario, por ejemplo, la destrucción, por lo tanto, de las libertades públicas, ¿no? El deterioro general del sistema de derechos liberales que de alguna manera predominaban. No solamente me refiero a Estados Unidos, sino que también a gobiernos socialdemócratas o gobiernos liberales, por ejemplo, como el caso de algunos países europeos, ¿no? Donde, por ejemplo, la manifestación por Palestina o el explicitar tu apoyo a Palestina puede ser violentamente sancionado, violentamente censurado, ¿no? Entonces, hay una serie de prácticas, digamos, que están teniendo lugar, que no solamente tienen que ver con la cuestión palestina, pero que remiten al modelo israelí de expulsión de una masa de la población, de alianza a un gobierno israelí y a un Estado, fundamentalmente, que tiene políticas de apartheid, ¿no? Donde se van replicando esas políticas, digamos, a nivel mundial. Por ejemplo, pensemos en los modelos de cárceles, ¿no? El caso de las cárceles donde están los deportados por parte de Trump, pero también el arriendo, por así decirlo, que hace el gobierno de Estados Unidos de las cárceles de Bukele, donde las personas que están ahí en El Salvador, ¿cierto?, encerradas en estas cárceles, la mayoría de ellos migrantes, ¿cierto?, están en condiciones totalmente paupérrimas. Entonces, parece todo replicar el modelo Guantánamo, y Guantánamo al mismo tiempo está replicando, ¿cierto?, la situación de la Franja de Gaza. Gaza, para entenderlo bien y para entender qué es lo que significa la Franja de Gaza hoy día, la Franja de Gaza no es un territorio hoy día, es fundamentalmente un campo de exterminio. ¿Y qué es lo que define un campo de exterminio? Bueno, fundamentalmente el hecho de que el estado de excepción funciona de manera permanente, ¿ya? Y por lo tanto todos los derechos están completamente conculcados. Eso es la presencia de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Y eso de alguna manera es una figura que comienza a replicarse en distintas otras partes del mundo a propósito
de la época trumpista, que es la nuestra, ¿no? Dialogamos con el filósofo, el intelectual nacional Rodrigo Carmi, a propósito de su último libro de Ediciones Escaparate, que se llama El nudo del mundo, la cuestión palestina en el trumpismo. Mi pregunta es, ¿hace falta para instalar el fascismo, como está en este momento, siguiendo tu reflexión, Rodrigo, en Palestina, un genocidio de esta naturaleza? ¿O no se podía más, un poquito menos? Bueno, yo diría que el problema que tenemos con el fascismo es que el fascismo es genocida por definición. Ahora, a mucha gente que me está escuchando seguramente le resulta extraño escuchar la palabra fascismo, porque de alguna manera los ciúticos intelectuales utilizan frecuentemente las palabras como populismo, etcétera, ¿no? No, yo utilizo directamente fascismo porque me parece que lo que ha ocurrido no es un populismo, sino que es una nueva formulación del racismo europeo, ¿no? Bajo las condiciones que aplicó el neoliberalismo, ¿no? Entonces, no se trata cuando decimos fascismo, no estamos pensando necesariamente en el fascismo de Hitler o en el fascismo de Mussolini, que serían los fascismos históricos de principios de las primeras décadas del trienio, ¿no?, del siglo XX, sino que lo que está ocurriendo hoy día es que el fascismo se renovó completamente, y lo más interesante del fascismo renovado es que es un fascismo que se presenta como aliado de Israel. Y la pregunta fundamental acá es ¿por qué el fascismo contemporáneo, entiéndase, Bolsonaro en su momento, ¿cierto?, Milei, que está totalmente sionizado en el gobierno, ¿cierto?, el caso de Bukele de otra manera, ¿no?, y el caso de Trump, para poner algunos ejemplos? ¿Por qué el fascismo contemporáneo recurre a Israel como modelo? Y yo te lo digo de manera muy directa, la relación que tienen los fascismos contemporáneos con Israel es porque consideran que Israel es un dispositivo de autorización, ¿ya?, para presentarse y desplegarse en sus lógicas genocidas sin aparecer como si fueran lógicas genocidas. Esta es la gracia y lo que diferencia al fascismo histórico, que tenía un corte más estatal nacional, del fascismo neoliberal contemporáneo, que es un fascismo fundamentalmente que no se presenta a sí mismo como fascismo, ¿ya?, pero que replica las lógicas y las racionalidades genocidas del Estado de Israel con su propia población, por ejemplo, a través de la expulsión o deportación de migrantes, etcétera, ¿no? Bueno, pero a ver, Rodrigo, pero en este caso, digamos, este régimen sionista, genocida, criminal, que es Israel, que está llevando a cabo un genocidio en Palestina, ellos lo defienden como que tienen que justamente defenderse de los terroristas, y es una guerra de la civilización contra la humanidad. Ellos hablan así, pero hoy día creo que ya casi nadie les cree que esto no es un genocidio. No, por supuesto, pero el punto no es esconder la idea de que es un genocidio, el punto es justificar la idea de que es un genocidio, ¿no? El genocidio está a vista pública, por así decirlo, a la visión de todos, y entonces sí, tenemos que hacer un genocidio porque, ¿no?, las condiciones de defensa de la civilización, de nuestro estatuto de víctima, de lo que fuera, así lo necesita, digamos. Entonces, la cuestión clave de mi libro ya es que de alguna manera es una reflexión sobre la relación que tiene, ¿no?, la cuestión palestina en nuestro tiempo con la emergencia del fascismo contemporáneo, ¿no? Yo creo que es el núcleo del libro, ¿no?, de los distintos ensayos que uno va que comienza a trabajar, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, lo que quiero decir es que el fascismo contemporáneo, ¿ya?, hay que nombrarlo como fascismo, pero entendiendo que es un fascismo renovado, que utiliza justamente al sionismo como un dispositivo de autorización moral para cometer cuestiones que en otros momentos habrían sido completamente refractarias, digamos, imposibles de imaginar, como por ejemplo las deportaciones masivas, por ejemplo el arriendo de esta cárcel a Bukele, o la idea de que necesitamos acá en Chile, ¿no?, que el fascismo de la derecha, ¿cierto?, permanentemente nos rodea con la idea de que tiene que volver
tiene que volver alguien como Pinochet, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de consideraciones, pero la cuestión que me parece importante es que por el genocidio en Palestina, ¿ya? Ese genocidio en Palestina no solamente de alguna manera marca el fin de una época, la época liberal, y abre la época de los fascismos en la actualidad, ¿no? Rodrigo, tengo la siguiente inquietud. El régimen genocida criminal de Israel, con este genocidio llevado a cabo en Palestina, ¿qué se ha comprado para su historia que se inicia legalmente cuando lo crea Naciones Unidas en 1948? ¿Cómo va a repercutir, percibes tú, un poco proyectando imágenes a la historia de Israel, este crimen a nivel colectivo que ha llevado a cabo en Palestina? Claro, yo creo que un elemento fundamental acá de entender es que, al menos desde mi punto de vista, y lo dije también ahora en una entrevista que me hicieron los amigos ahí del ciclo, ¿ya? Es que la emergencia del fascismo contemporáneo y por lo tanto la intensificación de la Nakba al mismo tiempo por parte del Estado de Israel sobre Cisjordania por un lado y también sobre la Franja de Gaza, sobre todo, ¿ya? No expresa la fortaleza y la construcción de hegemonía de estos poderes que están llevando a cabo estos genocidios, sino que es todo lo contrario, expresa el debilitamiento radical, ¿no? Y la imposibilidad de constitución de hegemonía. Entonces, yo creo que es el elemento más interesante para pensar, porque por un lado Ilan Pappé, por ejemplo, que es un historiador israelí muy importante, el año pasado señalaba una cuestión muy sugerente, que es que con este genocidio Israel está entrando en su fase de colapso, ¿ya? Una fase de colapso que tiene distintos signos, ¿ya? Crisis económica, crisis de legitimidad, ¿no? Prácticamente una guerra civil dentro de la población judía misma, dentro de los propios colonos, ¿cierto? Etcétera. Pero que es un colapso que por supuesto no llega de un día para otro, sino que constituye un proceso de hundimiento, ¿no? De un proceso de hundimiento. Yo diría que ese proceso de colapso también es correlativo al proceso de colapso que está experimentando el imperialismo anglosajón en general, ¿no? También Estados Unidos, el signo de agotamiento del optimismo y del imperialismo optimista norteamericano tradicional, ¿no? Es Donald Trump. Donald Trump expresa precisamente ese agotamiento del proyecto imperial norteamericano, ¿no? Entonces, para ponerte una imagen, ¿no? Que yo creo que puede ser muy clarificadora, muy pregnante, ¿no? Claro, muy clarificadora, ¿no? Fíjate que en 1991, cuando Estados Unidos va a bombardear y a invadir Irak, ¿ya? Estados Unidos es apoyado por prácticamente casi todos los países, incluso con resoluciones de Naciones Unidas, ¿ya? O sea, más legitimidad no podía existir, digamos. Cuando Estados Unidos va a bombardear Irán, en este minuto, o sea, hace unas semanas atrás, ¿cierto? Claro. A propósito que Israel comienza a bombardear Irán, Estados Unidos está solo bombardeando Irán, ¿no? Entonces, me parece que ese espectro de tiempo, ¿no? Ese umbral de tiempo que va desde 1991 hasta el año 2025, muestra el progresivo aislamiento tanto de Estados Unidos como de Israel, ¿no? No obstante eso, por supuesto, tanto Estados Unidos como Israel, si bien no pueden construir hegemonía, siguen siendo potencias militares de todo nivel. Pero el problema de fondo, sobre todo en este caso para Israel y también para Estados Unidos, pero de otro modo, es que no se puede construir hegemonía solo a partir de la vía militar, porque la hegemonía es también una construcción política, ¿no? Entonces, el gran error, me parece a mí, que muestra precisamente el colapso de Israel en este sentido, es que frente a la irrupción de la rebelión de octubre por parte de las milicias palestinas, el 7 de octubre del 2023, ¿ya? Lo que ocurre ahí es que Israel, en vez de abrirse a una dimensión política de intentar resolver el asunto, entra lisanamente a resolverlo, entre comillas, a través de la vía militar. Es decir,
la vía militar expresa la misma impotencia política del propio régimen israelí. Por eso me parece que no hay que dejarse, entre comillas, engañar, ¿ya?, por la tremenda potencia militar que podría tener Estados Unidos y que tiene Israel, y de los proyectos fascistas y la violencia que tienen los proyectos fascistas en distintas partes del mundo en la actualidad, ¿no?, en el sentido de que esos proyectos en realidad están atestiguando un agotamiento de las antiguas formas hegemónicas a las que respondían, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sigo la tesis de Ilan Pappé, pero trato de extrapolarlo un poquito más, ¿ya? Porque, claro, el destino de Israel y el destino de Estados Unidos están completamente imbricados entre sí, no solamente por su industria, también por su geopolítica, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar el advenimiento del fascismo, el advenimiento de la violencia mitológica y militarista que aplica Israel hoy día, ¿no?, intensificando la Nakba de hace 77 años, como el agotamiento de su propio proyecto, en el fondo. Hoy día Rodrigo, Rodrigo, perdona que te interrumpa, Rodrigo Carmi conversando con nosotros, Rodrigo Carmi Bolton, autor de este libro, El nudo del mundo, la cuestión palestina en la era trumpista es... En la era del trumpismo. Sí. En la era del trumpismo. O sea, hoy día, ¿qué le va a decir Naciones Unidas al mundo? ¿Qué se le puede decir cuando esta dupla entre Israel y Estados Unidos ha pasado a llevar a toda la humanidad, no ha respetado absolutamente nada, se han cometido las mayores atrocidades que uno pudiese haber pensado en este tiempo de la humanidad? ¿Qué va a pasar mañana, me pregunto yo, con todo esto? Cuando quieran intervenir, cuando quieran levantar la mano. Claro, yo creo que quizás la pregunta tiene que ver con qué es lo que el mundo le va a decir a Naciones Unidas, bueno, pero sobre todo qué es lo que el mundo le va a decir a Israel, a Estados Unidos y a Europa, ¿ya? Y yo creo que el mundo sí le está diciendo algo, ¿ya? Porque el advenimiento de esta fase de intensidad violenta, ¿no?, de intensidad, de mayor intensidad fascista, por decirlo de alguna manera, también va de la mano, ¿no?, con grandes manifestaciones, ya por parte de la ciudadanía en distintas partes del mundo, también rebeliones en otras partes del mundo. Estoy pensando en el Yemen, ya estoy pensando en las grandes manifestaciones de Londres, que son las más grandes que han habido en las últimas décadas, ¿no?, por Palestina precisamente. Entonces yo creo que sí hay una movilización por parte del mundo muy importante, porque claro, una cosa es lo que podríamos llamar el imperialismo, pero otra cosa es el mundo. Y lo interesante acá es que mundo e imperialismo no están calzando entre sí, ¿no?, y no pueden calzar, ¿no? Oye, este es un libro, Rodrigo, que tú lo fuiste escribiendo a poco, como quien dice. Cuéntanos de esa parte. Sí, bueno, como habitualmente hago en los libros que considero que son pequeños dispositivos de batalla, digamos, ¿no?, y que son cortitos. Este es un libro bastante corto, ¿no? Se lo puede leer en la micro, en el metro. ¿Formato digamos. digital y formato físico? No, solo tiene físico por ahora. Solo físico, perfecto, ¿ya? Claro. Lo pueden encontrar en librería Alma Negra y en librería Cafebrería de Ñuñoa. Perfecto. En Cafebrería y Alma Negra lo pueden encontrar. ¿Dónde está librería Alma Negra? ¿Dónde está librería Alma Negra? Ahí está en el barrio de Los Leones, en Providencia. Perfecto. Y Cafebrería está ahí en la Plaza de Ñuñoa. En la Plaza de Ñuñoa. Fantástico. La calle Dula Almeida. Perfecto, ya. Editorial Escaparate. Fue un libro que realmente es una compilación de algunas columnas, pero que trae un texto que es inédito, que no lo he publicado nunca, que es el último texto, que es un epílogo, que es básicamente una pregunta que formulo acerca de la cuestión de los derechos humanos, ¿no? A propósito de la pregunta que tú mismo hacías sobre el Estatuto de Naciones Unidas, cómo queda Naciones Unidas acá, si es que queda algo de Naciones Unidas después de este acontecimiento, ¿no?, después de esta tormenta, por así decirlo. Ajá. Claro, ahí yo lo que formulo a partir de unas consideraciones que hace Hannah Arendt, ¿ya? Hasta qué punto la doctrina de derechos humanos, ¿ya?, habría que volver a pensarla, y volver a pensarla en el sentido de cómo su concepción antropológica, es decir, la concepción que tiene
acerca del hombre, en realidad, en vez de ser antinómico a las formas imperiales de ejercicio del poder, parecen ser de alguna manera cómplices en esa misma articulación y en ese mismo despliegue. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión interesante que hay que abrir, ¿ya? Porque si es Naciones Unidas la que está la que se está destruyendo, es también porque la doctrina de derechos humanos parece que ha tocado un límite. Y el límite de la doctrina de derechos humanos es también Palestina, es sobre todo Palestina. Entonces yo creo que si algo toca su límite y algo es excedido, tiene que volver a ser pensado. Entonces me parecía que las reflexiones que había hecho Hannah Arendt en su momento, particularmente en los años 50, justamente a propósito de la creación del Estado de Israel, en un libro que se llama Imperialismo, de Hannah Arendt, que pertenece al gran libro Los orígenes del totalitarismo, ¿ya? Ella hace una discusión sobre el Estatuto de los Derechos Humanos y lo que dice básicamente Hannah Arendt, ¿no?, es justamente cuando se necesitaba que los derechos humanos actuaran, en el momento en que proliferaban los refugiados por todas partes de Europa, los derechos humanos no defendieron a los refugiados porque no había ninguna institución, ninguna comunidad política que pudiera acogerlo. Entonces, el punto de ella es que no se trata de la pérdida de derechos simplemente, se trata de que cuando tú pierdes derechos, pierdes en último término un vínculo con la comunidad a la que tú perteneces, ¿no? Y lo material del derecho, en último término, es esa comunidad, ¿cierto?, que hace eventualmente efectivo que un derecho tenga lugar, ¿no? Entonces, bueno, es una discusión que yo creo que hay que plantear, una discusión que ya de alguna manera Marx había planteado en ese texto increíble que se llama La cuestión judía, de 1843, ya, pero que vuelve en Hannah Arendt de otro modo, y que creo que la cuestión palestina precisamente vuelve a poner de relieve, ¿no?, la discusión en torno a los derechos humanos, y como digo, es un pequeño ensayo que trabajo hacia el final de este libro, a modo de un epílogo, ¿no? Perfecto. Ya pues, Rodrigo, yo te agradezco mucho este diálogo en Radio Universidad de Chile a propósito de tu última publicación con la editorial Escaparate, que se llama El nudo del mundo, la cuestión palestina en la era del trumpismo. Un tremendo abrazo, Rodrigo, gracias por tu aporte. Sí, un abrazo para todos ustedes, un abrazo para ti. Chao.